Pues sí, el próximo 24 de junio va a tener lugar en el auditorio de la Filarmonía de París un concierto que cierra un coloquio organizado por el ERCAM que lleva el título de Cuando la guitarra se electriza, concierto en el que el compositor y guitarrista argentino Tomás Bordalejo, en residencia en esa institución dedicada a la música contemporánea, va a estrenar una obra especialmente creada para la ocasión. Y para hablarnos de este concierto y de su trayectoria como compositor y también como guitarrista, Tomás Bordalejo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, un gusto. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1983 y que con solo 8 años empiezas a tocar la guitarra de manera autodidáctica, sin profesor. Los niños de color en Nueva Orleans también hacen lo mismo, ¿no? Con el saxofón, se ponen a soplar sin que nadie les enseñe. Bueno, en Argentina nosotros tenemos mucho la costumbre de empezar como autodidacta, ¿no? Casi todo, los maestros son los maestros de la vida, son los que uno va encontrando. Hay profesores particulares, hay gente que, por ejemplo, muchos de los amigos y colegas que he conocido aquí en París han estado en el conservatorio en Argentina. No fue mi caso, pero bueno, es un como dicen aquí, un parcours, es una senda común y corriente. En Argentina sigue siendo hoy en día, en el siglo XXI, ser autodidacta es normal. Uno aprende solo, escuchando. Hoy en día con YouTube es una fuente de aprendizaje constante. Hablando de parkour, que es el título de la obra que estábamos escuchando, pero con K y con R al final. Sí. Que me decías que es un deporte extremo. Se trata de un deporte extremo que es nacido en las... por ejemplo, aquí en París, en Gennevilliers, en Ivry-sur-Seine, hay muchas... Toda la periferia, en las banlieues, es un deporte que ha nacido en el cual la ciudad se convierte en un obstáculo. Entonces, saltar de edificio en edificio, las paredes, son acróbatas de la ciudad. Pero son acróbatas que nacen dentro del núcleo de la ciudad, son producto de la ciudad. La composición es mucho menos peligrosa. Sí. Es cierto que fue tu padre, cantante de tango, que te inicia en el tango. Sí y sí, no. Ya cuando lo conocí, él no cantaba más, pero sus discos siempre estuvieron ahí, grabados con orquesta, grabados también con orquestas de guitarras y con orquestas de tango, con formaciones típicas, como se llaman. Y bueno, eso siempre estuvo ahí, parte de la familia guitarristas, las guitarras de Alfonso y Zabala, que es un conjunto de guitarras muy, muy importante, con toda la descendencia de las guitarras de Cuyo, toda esa herencia. Y sobre todo el maestro Grela, ¿no? Roberto Grela, que también siempre sonó en casa. Tomé tiempo en llegar hacia todo eso, hacia ese lenguaje, a acercarme a eso. Pero bueno, ahora lo que hago paralelamente a la guitarra soy guitarrista de música popular. Por supuesto. A los 18 decides estudiar jazz en un instituto dedicado a la música contemporánea en Buenos Aires. ¿Era la música improvisada lo que te interesaba o ya la composición, la creación estaba en cartera? Sobre todo era acercarme a este concepto que se llama música académica, ¿no? Que es todo lo que no es estar en su casa aprendiendo solo. Es acercarme a otras personas que estén haciendo lo mismo, acercarme hacia la lectura y hacia las disciplinas de música en ese entonces que se consideraba en Argentina música moderna, que es el jazz, mismo el folclore argentino. Tenía profesores en esta escuela y durante esos 3 años pude acercarme a todo un tipo de lenguaje, por ejemplo en el jazz, desde el primer jazz de Nueva Orleans, como estabas hablando, hasta el bebop, hasta el free mismo, más tardío. Y bueno, fue ese primer aprendizaje, se quiere decir, académico,
que he tenido antes de decidir venir a Francia. Tomás Bordalejo, con 22 años cumplidos, decides venir a Europa para realizar estudios musicales más académicos todavía. Sí. Vas a pasar por el Conservatorio de Gennevilliers, del que nos hablabas, cerca de París. Es allí donde empiezas a trabajar la orquestación y la composición de una manera más seria. Hubo un encuentro que me marcó muy fuerte, marcó mi música, mi estilo, mi estética también a la hora de escribir, y como músico y como persona fue encontrar a Bernard Cabana. Bernard Cabana, director de Conservatorio de Gennevilliers, se ha vuelto como una especie de mentor para mí en todos esos años. Fue una persona que me ha acompañado y me sigue acompañando hoy en día, no más como profesor, sino como amigo, como colega. Fue una persona que me ha formado como compositor. Y encontrarlo a él en esa institución, y encontrar también la institución, que se puede decir mágica, que es Gennevilliers, porque es un conservatorio, pero es un conservatorio con una visión moderna. Por ejemplo, cada vez que hay un profesor de piano que se jubila, en lugar de buscar otro profesor de piano, se crean puestos de violín oriental, por ejemplo, o de un tercer puesto de guitarra, en el cual yo ahora soy actualmente profesor. Pero están todo el tiempo renovándose, y a diferencia de esa visión un poco retrógrada que uno tiene del conservatorio, Gennevilliers se está renovando todo el tiempo. Eso es lo que me atrajo enseguida del conservatorio. ¿Cómo llegas a París? ¿Fue por casualidad o conocías ya gente de aquí? No, por casualidad no se puede. No conocía a nadie, absolutamente a nadie. No, tuve un compañero, un amigo que me había hablado de París, y sobre todo a la edad de 15 años hizo un examen que se estila mucho en Argentina a veces, en algunos colegios, poder hacer un examen internacional a alguna escuela o universidad que propone exámenes para los alumnos. Y en ese caso yo he hecho un examen de música en el cual escuché los Nocturnes de Debussy, los 3 Nocturnes. Y el primero, Nuage, y Fête también, fueron sonoridades que nunca había escuchado y quedaron impresas en mí durante mucho tiempo. Las sirenas, me imagino que también. Las sirenas también, sí, por supuesto. Pero Nuage y Fête tienen un encanto, tienen un perfume que es muy particular. Y cuando tuve la posibilidad de venir a estudiar, no lo dudé, no dudé en venir a Francia. Ya. En la actualidad, Tomás, eres compositor en residencia en el IRCAM, esa institución que creó Pierre Boulez en los años 60. Sí. Para ti debe ser como estar en la casita de chocolate de Hansel y Gretel, ¿no? ¿No? Sí, es muy interesante. Si bien debo aceptar que mi estética no viene... yo me siento más cercano a otros compositores como Ligeti, Xenakis, mismo el compositor romano Aurel Stroé, y más llegados más cerca de mí, Cabana y Jan Marèche. Boulez es una influencia, fue y va a seguir siendo, a través de su música, a través de los videos que quedan, una influencia muy importante para directores de orquesta, para compositores, como hombre institucional también. Sin duda, estar en el IRCAM a mí me representa un gran orgullo, porque es poder estar en un lugar en el cual, se quiere decir de forma banal, se está amasando lo que será la tecnología de los próximos 10, 20 años. Hoy en día son prototipos. De hecho, la obra que se va a estrenar el 24 en la Filarmónica de París está todavía en prototipo. Es la única guitarra que tenemos, por el momento es lo único que están... el único modelo que hay. Pero va todo tan rápido que sin duda va a ser una de las tecnologías que dentro de 10, 20 años va a ser normal, como lo fue hace 20 años o 30, cuando se veían las fotos de Boulez en la obra Répond, que ahí está la 4X. Hoy en día la 4X es un microchip pequeño, y cuando uno ve ese paralelismo, lo interesante que tiene el IRCAM es eso, de estar en un lugar en el cual uno encuentra su par en otra disciplina, en disciplina de investigación, también en compositores, pero es muy interesante como lugar de encuentro. Además cuentas con un utensilio maravilloso que es el Ensemble Intercontemporain, el conjunto intercontemporáneo. Sí. Son músicos extraordinarios, ¿no? Sí, por supuesto. El ensamble intercontemporáneo, y también
todos los músicos que son llamados por el IRCAM para trabajar con ellos es de muy alto nivel y pone un poco de presión a la hora de escribir, pero a su vez es un gran placer para escribir por ellos y para ellos, porque todo es un poco más sencillo, ¿no? Es para músicos de esa talla. La muerte de Pierre Boulez, el creador del IRCAM, ¿no es también la muerte de una época en la que la música se revolucionó y que ahora ya no se puede épater les bourgeois, como decimos en francés, ¿no? Aquí. Bueno, lo que hay que decir también es, ya los últimos 6-7 años antes de la muerte de Boulez, ya pobre, ya estaba muy enfermo, ya no estaba tanto en la escena musical como lo había estado antes. Y pienso también que él también estaba un poco cansado, aparte físicamente, de todo. Fue mucha energía también todo lo que él ha creado y bueno, también ha creado muchas controversias, ¿no? Era una persona con una moral muy fuerte, pero con un discurso muy duro. Pero bueno, es también un discurso de una época. En esa época era la época de los manifiestos, era la época de decir lo que proclamar lo que uno quería hacer. Sin duda, hoy en día vivimos una época en la cual parecería que todo es posible, muy interesante. Yo particularmente creo que todo hoy en día es muy efímero, muy rápido, y sin duda todo lo que sigue siendo artesanal, por ejemplo, yo sigo escribiendo con lápiz y goma, luego lo tengo que pasar al ordenador, es doble trabajo, pero en todo ese estilo artesanal hay una carga emocional, hay una carga artística que le da otra materia musical a la hora de que la obra sea tocada. Y creo en eso, creo que hoy en día si bien todo va muy rápido, hay que seguir tratando de tomar tiempo para hacer las cosas, hay que seguir tratando de hacer las cosas bien. Como guitarrista lo pienso, como música, como persona, creo que eso es muy importante. De momento en la creación musical no se siente una vuelta a la tonalidad, por ejemplo. ¿O sí? Sí, sin duda. Sí, sin duda se ha vuelto un poco. Hay un profesor del Conservatorio de París, Frédéric Durieux, que él llama eso la neoconsonancia. No es un retorno a la tonalidad, pero en el concepto de la neoconsonancia es un retorno a tratar de buscar una sonoridad. Y bueno, pienso que eso es también normal. Es también normal. Yo particularmente no lo comparto en mi estética, pero todo en la historia de la música. Yo pienso que hoy en día estamos en algo que se podría emparentar con lo que sucedió en principio del siglo XX, en un momento en el cual todo se está abriendo. Stravinsky, contemporáneo de Ravel, contemporáneo de Debussy, contemporáneo de la École de Vienne, todas esas, mismo de Bartók, todas esas corrientes paralelas unas a las otras, y hoy en día estamos en la Filarmónica de París. Un día puede estar programado un compositor neotonal o neoconsonante, otro día hay alguien que sea bastante extremo en aquella época te olvidaste de Rachmaninoff y de Rodrigo. Por supuesto. Neo-románticos, sí, casi, sí, seguramente. Volviendo al concierto del próximo 24 de junio ahí en la Filarmonía, la guitarra se ha electrizado desde hace mucho tiempo ya, sí. Pero en la música seria no se utiliza demasiado, ¿no? Perdón, seria entre comillas, sí, por supuesto. De más en más, ¿eh? De más en más. Ya bueno, por lo menos de los últimos 20 años se está utilizando cada vez más. Por ejemplo, pienso en las obras de Peter Eötvös, en las cuales hay guitarra eléctrica, Fausto Romitelli, en Professor Bad Trip, ya empiezan a utilizarla cada vez más, con otras sonoridades, pero con esos colores y con ese timbre muy característico de la guitarra eléctrica. Hoy en día se está volviendo cada vez más normal. En este caso es particular el tema del coloquio, los profesores eméritos de la Sorbona, del Laboratorio de Acústica Musical, de la Universidad Pierre-Marie Curie, los investigadores también del IRCAM,
lo que están tratando de buscar es toda una reflexión alrededor de la electrificación de la guitarra. ¿A partir de qué momento una guitarra se la considera eléctrica? ¿Es el micrófono piezoeléctrico que la vuelve eléctrica? Entonces, en ese caso, una guitarra acústica, una guitarra como llamamos en Argentina criolla, con un jack, con un input, se convierte en una guitarra eléctrica. Bueno, todos esos temas y un poco la visión filosófica de la guitarra van a ser los temas que van a ser tratados el 23 y 24 de junio en la Filarmónica. Muchos guitarristas de música clásica, estaba pensando en Ernesto Vitetti, argentino por supuesto, amplificaban en los conciertos su guitarra. Sí, sí, sí. Y no era eléctrica. Y no era eléctrica. Bueno, es que es una guitarra eléctrica. A partir de ese momento, bueno, todo ese es un debate que todavía es una línea bastante fina entre un universo y el otro. No se sabe bien. Háblanos de la obra que vas a estrenar allí, de esa guitarra, ese prototipo del que nos hablabas. Bueno, hasta ahora hasta hace un par de años, en todas las obras de música electrónica, mismo en la amplificación de los instrumentos, uno utiliza un parlante externo. Se lo puede llamar amplificador para un guitarrista, o puede ser los parlantes de la sala cuando uno entra en un GI, como se llaman aquí. La particularidad del invento del investigador del IRCAM, se llama Adrien Mahoumani. Él inventó estos instrumentos nuevos que se llaman instrumentos híbridos o instrumentos aumentados, también le dicen. La particularidad es que tienen un transductor, que es algo que permite generar vibraciones, por ejemplo, en un parlante normal, en los parlantes que tienes ahora vos en tus oídos, hay una membrana que vibra y hay algo que lo hace vibrar, eso que nos permite escuchar el sonido. En el caso de la guitarra o de los instrumentos híbridos, el transductor está colocado en la tabla de armonía, cosa que permite que la vibración generada por ondas eléctricas sean comunicadas a la tabla de armonía y que la tabla de armonía vibre como una membrana. Entonces el instrumento se vuelve parlante. Salvo el detalle que es la misma acústica del instrumento que va a ser modificada. Quiere decir que el guitarrista toca amplificado desde el mismo momento que produce el sonido. No es como un poco más ficticio como si fuese el concepto de que yo envío el sonido a una amplificación y la amplificación vuelve. En este caso la amplificación es generada por el mismo instrumentista. La forma de la guitarra es como una guitarra acústica, entonces. Es una guitarra normal, no la pude traer hoy, pero es una guitarra normal con la particularidad que tiene una entrada y una salida. Tiene una entrada y salida, lo que permite mandar el sonido de la guitarra hacia el computador, hacia el ordenador, y con un cable que vuelve del ordenador, que trae todos los efectos y todos los cambios de timbre que van a ser insertados en la guitarra. Apasionante. En tiempo real, en milisegundos, cosa que es Tomás, imperceptible. No hace mucho tuvimos aquí con nosotros en este mismo asiento a Rudy Flores, gran guitarrista de tango. Un maestro para mí. Con el que tocas en su trío. Sí. Después de haber estrenado Parkour con una enorme orquesta, con 10 trompas he visto en el vídeo, ¿no es difícil tocar tango a tres? Sí y no. Son dos universos. ¿No es un poco esquizofrénico al mismo tiempo? Un poco sí. Ahora particularmente he encontrado una armonía, pero durante unos años ha sido un debate interno. Hoy en día creo que pueden hacerse las dos. Yo particularmente en mi abstracción del compositor encerrado en su cuarto escribiendo, es necesario tomar ese rol de segunda guitarra en el caso de Rudy, o en el caso de otros instrumentistas cuando los acompaño también, o cantantes, ese rol mío de músico instrumentista en el cual uno no puede cometer errores, uno está en el vif, sur le vif. Entonces uno puede, en ese sentido es muy interesante como compositor, y a su vez es muy interesante también como compositor la otra parte. Quiere decir, por ejemplo, toda la improvisación, toda la adrenalina
del momento del tocar, que como compositor no lo puedo vivir encerrado. Y eso también me nutre mucho, encontrar músicos constantemente, músicos que vienen de Argentina, músicos argentinos residentes también en Europa o en Estados Unidos, que pasan por París, encontrarlos, conocerlos, eso me nutre mucho. Es muy interesante, difícil tener el equilibrio, sobre todo difícil a la noche tener que volver temprano para arrancar al día siguiente la tarea de escritura, pero pienso que se puede encontrar un buen equilibrio entre los dos. Tomás Bordalejo, has escrito obras para grandes orquestas, pero también en una obra que he escuchado utilizas una sola nota del piano, el re, por cierto, sí, con la que creas unos efectos de círculos, se llama Círculos la obra. Es minimalista. No, minimalista sí, en el sentido de la utilización de una sola nota. El concepto de esta obra viene por otro lado, viene sobre todo por el hecho de tratar de crear dinámicas con una sola nota del piano. Cómo poder cambiar, cómo poder generar movimiento con una sola nota. El problema que a mí se me impone como compositor a la hora de escribir para instrumentos muy puros, como es el piano, como es la marimba, es un poco de cómo desorganizarlos. Son instrumentos que son muy fáciles, muy abordables. Muy fácil hacer 24 notas en un acorde, en un arpegio para el piano. Entonces, en este sentido, he partido al extremo. Voy a partir de una nota, para luego poder encontrarlas, poder ir al encuentro de las 24, como finaliza la obra, con grandes acordes que se expanden en todo el étendue del piano. Pero en ese sentido fue simplemente una forma de buscarle una razón para hacer esa composición para piano. En fin, nos vamos a marchar con Círculos, esta obra de Tomás Bordalejo. Y ya lo saben, tienen una cita el próximo 24 de junio en la Filarmonía de París, donde tendrá lugar el coloquio organizado por el ERCAM, Cuando la guitarra se electriza, que se cerrará con un concierto en el que se estrenará una obra del compositor y guitarrista argentino Tomás Bordalejo, especialmente creada para la ocasión. Muchísimas gracias, Tomás, mucho éxito. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión, que también la tenemos, El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Tomás. Gracias a vos, Jordi. Permíteme todavía saludar a Jonathan Bredy, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización visual y sonora de esta emisión. Y nos vamos con Círculos. Agárrense porque vienen círculos.